Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a la Matritense. Bueno, en primer lugar, tengo que disculparme porque ayer las circunstancias me obligaron, circunstancias sobrevenidas, como se suele decir, me obligaron a perderme uno de los días más memorables de este nuevo año, que es justo el debut con el señor ministro de Agricultura, que francamente nos hizo la merced de venir, gracias entre otros, por supuesto, siempre a nuestro vicepresidente primero, don Jaime Lamo, que saben ustedes que siempre está detrás de estas cosas. Y bueno, pues me perdí un día muy señalado, por desgracia. Pero bueno, además que saben que han visto que ha tenido una cierta repercusión mediática también, lo cual últimamente parece que estamos acertando bastante en ese aspecto. Bien, pues empezamos ayer, hoy continuamos esta segunda mitad del curso, que, insisto, todavía estamos dentro de las celebraciones del aniversario, dado que el curso 2025-2026 todavía estamos en él, que terminará el curso académico en verano. Y hoy tenemos iba a decir ya un habitual en las ponencias de la casa, doña Carmen Rocamora, que de nuevo viene a ilustrarnos. Estaba yo al venir pensando cómo definir lo que ella nos ofrece aquí a la gente que no lo haya hoy escuchado nunca. Y la verdad es que no sé por qué me ha venido a mí a la mente. Yo soy bastante aficionado a leer a Goethe, quizá por aquello de que pasé un tiempo en Alemania. Lo leo muy mal en alemán, la verdad, o sea, al final tiene que ser en español. Y hay un libro, Las conversaciones con Neckermann, que es, digamos, su ayudante o su secretario, que escribía cómo pasaba los días con él y lo que comentaba Goethe. Y a mí me recuerda mucho lo que tú nos cuentas aquí a estas cosas que cuentas, estos comentarios en los que él mezclaba el gusto por la estética, el arte, la música, la mitología. Tengo aquí un libro que relaciona el arte con la mitología. En fin, este tipo de prácticas que cada vez son, por desgracia, más escasas o se reducen a un ámbito muy erudito y que parece que el público en general está alejado de él o ni siquiera se le ofrece, pensando que es idiota. Esto pasa mucho en las ciencias también. En las ciencias, que es lo que yo sufro, a la gente no le explican las cosas pensando que no lo va a entender, cuando realmente se podría explicar de una forma bastante clara, sin ser nadie erudito en el tema, y podría llegar a comprenderlo de forma bastante sólida, y esto anima a que luego uno investigue más por sí mismo. Si a uno le ocultan y le ponen oscuridades en la explicación, luego eso no anima a luego investigar, ¿no? Y este tipo de comentarios en los que se relaciona la mitología, la historia, incluso como la última charla, que fue un poco también aspectos personales de la vida de los pintores, incluso relaciones con figuras, en aquel caso Clemenceau, si no me equivoco. Sí, pues todo esto enriquece y anima luego a profundizar más en estos personajes o en aspectos del saber que a lo mejor los que somos legos en ellos, pues no nos anima, sino. Y entonces yo no sé por qué, quizá porque el nivel cultural general y el educativo, desde luego, están en caída libre, pues yo creo que estas cosas animan, y vamos a ver si de aquí sacamos gente que se anime pues a estudiar la mitología mirando un cuadro de Velázquez o lo que hoy nos ocupa, que es... Sí, exacto. Dos pintores al borde de la desesperación, Paul Gauguin y Vincent Van Gogh. Esto a mí, yo ya estoy deseando escucharla, así que, pues bueno, un aplauso para doña Carmen, porque lo merece. Gracias. Y bueno, don Jesús también ya es un habitual de la casa, porque bueno, ya ¿cuántas presentaciones van ya? Esta es la segunda o tercera, por lo menos, ¿no? No hay dos sin tres y hay... Perfecto. Hay muchos dichos aplicables. Y la verdad es que estoy hablando mucho porque él presenta mucho mejor que yo. La última vez fue un deleite escucharle, así que adelante. Es su turno para que nos presente a nuestra oradora de esta tarde. Muchas gracias. Ante todo, buenas tardes a todos. Digo, si ustedes me permiten una precisión gramatical o terminológica, digo todos, porque me parecía una vulgaridad el de referirme al doblete modernista, consabido y manido de todas y todas, todos y todas. Y por tanto, digo todos en sentido que propugna la Real Academia Española de la Lengua y las normas del buen hablar castellano, que dicen que hay que utilizar el masculino genérico, el masculino inclusivo, para hacer referencia a personas del mismo sexo, de trato igual,
integradas en un grupo heterogéneo como es el que está presente en esta sala. Por tanto, de nuevo, buenas tardes a todos en el sentido inclusivo y general. En segundo lugar, yo tengo que hacer de nuevo un agradecimiento a esta Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y a Carmen Rocamora por la posibilidad que me dan de estar de nuevo con todos ustedes y de invitarme a hacer esta presentación de la conferencia que Carmen va a impartir sobre dos grandes figuras de la pintura moderna contemporánea como son Van Gogh y Gauguin. Realmente, el día 6 de septiembre, quiero recordar, del año pasado, tuve también la ocasión de, en esta ilustre e histórica tribuna, de hacer la presentación de Carmen Rocamora en otra conferencia que en esa ocasión estaba dedicada a Claude Monet, que, según sus epítetos, era el precursor, o fue el precursor del impresionismo, fue el mejor pintor del siglo XX. Sí. Durante mi vida profesional y mi vida empresarial he realizado presentaciones y también he tenido ocasiones de presidir y moderar mesas redondas, que no sé por qué se llamaban redondas, porque nunca eran redondas, eran cuadradas y rectangulares, pero se llamaban mesas redondas. Pero ahora, en los comienzos de mi ancianidad, me encuentro con una experiencia que nunca había vivido. ¿Cuál es? La de presentar a una misma persona 2 veces con una diferencia de 4 meses. Y realmente esto es un imposible metafísico, porque primero tengo que presentar a una persona que no requiere presentación alguna, porque Carmen Rocamora es conocida de todos ustedes y en esta institución y en esta sala. Y en segundo lugar, porque tengo el problema de la repetición. Y durante estos días, yo, claro, me he planteado la pregunta, siempre asaltándome por las tardes, digo, ¿qué voy a decir el día 14? Porque realmente el día 6 de septiembre vine con mi pequeño tarro de esencias y realmente lo vacié. Y entonces me he quedado sin respuesta a esa pregunta hasta este momento en el que ya no tengo nada más que la necesidad de decir algo, pero no de pensar en qué voy a decir. Bien, entonces, ante esas dos dificultades, en un momento determinado pensé, voy a tratar de recordar lo que dije el día 6, voy a hacer una especie de refrito y lo suelto de nuevo. Pero claro, aquello me pareció una falta de respeto total, tanto a la persona que presento como a la institución y a todo el público asistente. Y por tanto, ahí está la interrogante, ¿qué voy a decir el día 14 de enero en la situación en que ahora particularmente me encuentro? Yo he de decir que, por tanto, voy a salir del paso para intentar que aquella frase de segundas partes no fueran buenas, no se cumpla en este caso, pero eso será solamente con su benevolencia. Y entonces me voy a limitar a 3 cosas. 2 comentarios sobre el contenido de la conferencia que vamos a oír y sobre la persona del conferenciante, para acabar con una petición colectiva. Me voy a explicar. Primero, el contenido de la conferencia. Carmen tuvo la amabilidad de mandarme, hace unos días, me mandó la conferencia, el texto de la conferencia, primero por audio y en segundo lugar me lo mandó en documento papel. Yo en estos momentos de mi existencia estoy transformándome en un profundo defensor del derecho a ser persona analógica. Quiero decir que no porque yo esté en contra de la modernidad, no porque yo esté en contra del derecho a ser persona digital, pero yo es que quiero ser persona analógica y tengo que defender esa posición. ¿Por qué? Porque la digitalidad lo que está conduciendo es a la desigualdad, es a la imposibilidad de ejercer la ciudadanía, es a la imposibilidad de ejercer derechos fundamentales, clave en la vida de la persona, porque las personas, contra más digitales son, más influenciables, más manipulables son. Y en este contexto en el que, por tanto, yo me encuentro, como ustedes perfectamente comprenderán, más cerca del dinosaurio que de la modernidad, me encuentro con que, ahora que no nos oye Carmen Rocamora, puedo decir con total libertad que yo no escuché el audio que me mandó, aquello del teléfono, el pinganillo, la oreja, prescindí absolutamente de aquello, pero, oh sorpresa, al cabo de los 3 o 4 días recibí una llamada en la puerta del despacho y vino una persona en que me entregó un sobre grande con unos documentos dentro, que era la conferencia que hoy vamos a escuchar. Evidentemente, esa tarde la productividad del despacho descendió a unos niveles inusitados, porque
todo el mundo se dedicó a celebrar el acontecimiento. Hacía meses que no recibíamos un sobre grande con unos papeles dentro. Esto no es concebible hoy. Entonces yo cogí el papel, el sobre, y entonces me metí en mi despacho y con avidez, con fruición y con rapidez leí la conferencia que hoy vamos a escuchar. Y allí me surgieron dos comentarios. El primero de ellos, muy breve, es que la conferencia que vamos a oír cumple con los requisitos que debe cumplir una conferencia para merecer este nombre. Carmen Rocamora no solamente nos va a informar, sino que va a enseñar qué son las dos funciones de la conferencia. Carmen nos va a hablar de Van Gogh, nos va a hablar de Gauguin, nos va a hablar hechos, circunstancias, personalidades, nos va a dar circunstancias de su vida, pero nos va a enseñar. Porque Carmen Rocamora da el paso siguiente, sube el listón, lo alcanza, lo supera, y entonces nos da las guías, los criterios que nos permiten, cuando estemos ante un cuadro de Van Gogh o de Gauguin, comprender mejor esa obra de arte que estos señores fueron capaces de transmitirnos y de hacer. Entonces, con esas circunstancias y teniendo en cuenta este dato, hay otro segundo comentario que se puede hacer, que es el de que cuando Carmen Rocamora enfrenta un trabajo de hablar de Van Gogh y de Gauguin, es imposible que no hable de la pintura, es imposible que no hable de los pintores, de las tablas, de los lienzos, del óleo, de los caballetes, de los pinceles, de toda la parafernalia que está en torno a la actividad de la pintura. Carmen hoy lo va a cumplir, este requisito respecto de Van Gogh y respecto de Gauguin, y nos va a contar cosas de estos dos señores. Pero mi matización o mi interpretación de la conferencia es que hay una gran novedad en lo que hoy nos va a decir. Y la gran novedad es que Carmen no va a hablar de pintura, Carmen no va a hablar de pintores, Carmen va a hablar de personas, va a hablar de personajes y de las características que hay detrás de cada uno de ellos. Carmen nos va a hablar de las enfermedades, nos va a hablar de los desvaríos, de las locuras, de las vicisitudes, de los sentimientos amorosos, de los sentimientos religiosos, de los territorios en donde estos dos pintores desarrollaron su actividad lejos de sus lugares de origen. Tanto Francia respecto de Gauguin, holandés, como el caso de Gauguin en Martinica, en Perú y en Tahití. Por tanto, nos va a transmitir experiencias vitales, nos va a transmitir rasgos existenciales de estos dos pintores que nos permitirán, cuando veamos un cuadro de Van Gogh, tener una mayor orientación y no solo el papanatismo de decir estamos ante una obra de arte excelsa de primeros décadas del siglo XX. Puede que ustedes no coincidan con esta apreciación mía, no pasará nada, será una controversia inútil, inexistente, pero será un mérito más de la conferenciante, porque con su sola conferencia, con un solo texto, dará lugar a interpretaciones diversas, lo cual es enriquecedor para todos. En segundo lugar, quería hacer unos comentarios sobre la persona a la que presento. Hoy día nos encontramos con una controversia a mi modo de ver, entre las personas o las categorías del especialista y del erudito. Entonces, el especialista, siempre se ha entendido que un especialista era una persona que conocía una materia concreta y determinada y que sabía todo lo que había sobre ella. ¿Por qué? Porque había hecho fruto de su dedicación, de su tiempo, de su búsqueda, de su examen de libros, de documentos, de acudir a las fuentes originales, de interrelacionar los datos, de ordenarlos, de contrastar opiniones, de hacer valoraciones, de formar en definitiva su opinión, a la que la gente iba porque era la persona especialista en un tema y había que escuchar. Hoy día hay un riesgo tremendo, y vuelvo otra vez al tema de la digitalización, y es que el especialista va a ser sustituido por el erudito. Y el erudito es un señor que no conoce nada más que datos. Y esa labor de erudición, esa labor de datos, que antes costaba libros y años, hoy, afortunadamente, apretando un botón de un ordenador o apretando la tecla más pequeña de un teléfono móvil, tenemos a nuestra disposición todo lo que se sabe a disposición de todos. Y entonces, embriagados en el conocimiento, no aprovechamos el ahorro de tiempo para la captura del dato en la formación de una mejor opinión, de una mejor valoración. Y por eso aparece aquí entonces el riesgo que tenemos de desaparecer el especialista para aparecer el conocedor, o como se decía antiguamente, el erudito a la violeta. Entonces, realmente, ante esta situación,
hemos de afirmar de una manera rotunda y destacar que Carmen Rocamora no está en ese riesgo. Carmen Rocamora no es una erudita, en el sentido que yo estoy propugnando, ni es una conocedora. Carmen Rocamora es una especialista acreditada. 150 artículos hechos por ella así lo avalan, innumerables conferencias también, y es miembro tanto de la Asociación Internacional de Críticos de Arte como de la Asociación Española o la Asociación Matitense de Críticos de Arte. Por tanto, y me quedo corto en los datos de su currículum, pero todo esto es así. Estamos ante un especialista frente a una conocedora en un momento en que la intelectualidad puede ser sustituida por la erudición y el especialista por el erudito. En tercer lugar, era la petición. Hay una obra de todos conocida que se llama La Divina Comedia de Dante Alighieri. Y Dante, en su principio, en sus comienzos, habla del infierno. Y en uno de los primeros cantos, no sé exactamente en cuál de ellos, decía que en el dintel de la puerta del infierno existía grabado en letras negras, caracteres negros, la siguiente frase: y a los que entran, abandonad toda esperanza. Bien, yo no sé si esta frase es la inspiración o el prolegómeno de los creadores de otros infiernos en el siglo XX, cuando en la puerta o en el dintel de la entrada de los campos decían aquella expresión del trabajo será libre. Pero sea cual sea, vuelvo otra vez a la Alighieri y me quedo con la palabra de abandonar toda esperanza. Bueno, en este caso, ¿por qué lo uso? Porque yo voy a formular una petición a Carmen, en mi nombre y en nombre de todos ustedes y ustedes. Me van a permitir que destroce el idioma por una sola vez. Entonces me van a pedir a formular una petición. Una petición de base sobre un error de planteamiento. Y me explico. Aquí parece que está Carmen Rocamora dando conferencias, un día es Toulouse-Lautrec, otros días Degas, otros días Gauguin, otros días Monet, y estamos pasando como sobre ascuas sobre esta marea que nos inunda. Y no es así. Aquí hay que revalorizar la labor de Carmen Rocamora, y es mi petición y mi propugnación y mi idea. Estamos ante un ciclo de conferencias sobre el impresionismo y hay que tratarlo como un ciclo, como algo conjunto y unitario. Y entonces, como no nos satisface todo lo que hemos oído hasta ahora, pues entonces queremos pedirle que siga dando conferencias, pero de una manera concreta. Antes de junio tiene que darnos una más. Entonces, a la entrada, alguno de ustedes me ha comentado que en el recodo de la calle del Codo, sentados en unas sillas plegables como aquellos que llevaban al campo para hacer sus pinturas y sus paisajes, pues se encontraba el fauvista Matisse, se encuentra el impresionista retratista Cézanne, el impresionista paisajista Pissarro y también Renoir, el maestro de Limoges, que fuera de las locuras y de las excentricidades de estos dos sujetos secundarios de la pintura moderna, pues él se hacía, para cumplir con su misión, se hacía atar los pinceles a los brazos, porque el reuma que padecía le impedía sujetar el pincel con la mano. Cualquiera de ellos está haciendo cola, según me han dicho, en la entrada de la Matitense, para que tú les dediques su atención. En definitiva, queremos que estas conferencias continúen, que el ciclo se consume y que tú elijas, igual que nosotros tenemos el derecho que nos atribuimos unilateralmente para pedirte cosas, que tú tienes también el derecho de ejercer para elegir el pintor que tú quieras, pero que queremos continuidad porque estamos acostumbrados a distraernos y estamos acostumbrados a tu calidad. Y dicho esto, yo creo que tengo que acabar, porque si no me van a cortar, me van a quitar el uso de la palabra. Entonces yo solamente, mi función de telonero ha acabado y solamente desearles que ustedes disfruten oyendo la conferencia al menos lo mismo que yo he disfrutado con la lectura de la misma. Y dicho eso, pues solamente las palabras de la otra vez. Carmen, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir. Después de esa presentación que me han hecho estos dos señores aquí presentes, ya no sé ni cómo empezar la conferencia ni cómo hacerla, no os va a gustar nada. Pero bueno, vamos a ello. Mira, lo primero que quiero agradecer es a la Matitense por haberme concedido el privilegio de dar otra vez una conferencia aquí. Para mí la Matitense es mi segunda casa y yo vengo aquí feliz.
Entonces tengo que agradecer básicamente al presidente el hecho de haberme dejado dar la conferencia, y el hecho de haber venido hoy aquí con una niña recién nacida que tiene un mes y que él tenía las vacaciones, esas prescritas, digamos, por el gobierno, de quedarse 4 meses de vacaciones. Pero ha dejado su niña y su mujer en las circunstancias estupendas en que está, que creo que la niña es fantástica, y ha venido aquí para acompañarme. De manera que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, yo os voy a hablar de Jesús Ruiz Beato, que ha sido compañero mío de las aulas de la universidad. Este señor, que habla así en broma siempre, es un fenómeno, que conste, ya lo hizo la otra vez, pero ahora lo ha demostrado hoy de qué manera. Vamos a ver, cuando estábamos en la universidad era siempre el mejor, el que se llevaba las matrículas de honor, es decir, con él no se podía, desde luego. Después pasó el tiempo, no nos volvimos a ver, y este verano o el verano pasado nos encontramos en el Escorial. Y yo, claro, acordándome de aquello, le pedí por favor que fuera mi presentador, y lo hizo de maravilla. Quiero deciros quién es este señor para que os hagáis una idea. Él es premio extraordinario de literatura de la Complutense de Madrid, que no está mal. Después se hizo abogado del Estado y es miembro de la Academia de Jurisprudencia y Legislación y presidente de múltiples empresas y asociaciones. Y además tiene un gabinete jurídico en Madrid, en la calle Apolonio Morales, que es de bandera. Con lo cual os hacéis idea de qué personaje ha venido hoy aquí. Aunque luego ha dicho las cosas en broma, que tal y que cual, pero vamos, es un fenómeno. Con lo cual yo le agradezco muchísimo y quiero decir una cosa muy bonita, y es que cuando él presentó mi última conferencia, que fue la de Monet, pues me llamaron muchas gentes para dar la enhorabuena y todas esas cosas. Y alguna persona me dijo, bueno, realmente nos ha gustado más el presentador que la conferenciante, y hombre, por Dios. Con lo cual yo hoy me siento pequeña, no sé si dar la conferencia o salir corriendo por ahí, porque vamos, después de eso hoy va a pasar lo mismo. Pero en fin, vamos a empezar la conferencia y os voy a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, porque es verdad que hay interrelaciones vitales entre uno y otro, y que son Van Gogh y Gauguin. Vamos a empezar. Bueno, yo le he titulado Dos pintores al borde de la desesperación, Van Gogh y Gauguin. Empezamos con Gauguin. Si Van Gogh es considerado el antecedente del expresionismo, Gauguin es, sin duda, el predecesor del fauvismo. La amistad entre ambos fue profunda en un tiempo y dramática a la vez. Hoy, después de algo más de 150 años de sus respectivas muertes, al estudiar los orígenes y el desarrollo de sus obras, vemos las diferencias fundamentales que separaron a estos dos genios de la pintura. Solo tuvieron una cosa en común: la miseria y la enfermedad que acompañó sus vidas, como dos sombras misteriosas de las que no consiguieron apartarse jamás. A pesar de sus enfrentamientos y problemas, se admiraron en secreto el uno al otro, hasta el final, como dos polos magnéticos que se atraen y se rechazan para volver a atraerse. Paul Gauguin nació en París el 7 de junio de 1848, hijo de Clovis Gauguin, periodista procedente de Orleans, y de Aline Chazal, hija de la agitadora socialista Flora Tristán Moscoso. Las convicciones políticas del padre de Gauguin le obligaron a exiliarse de Francia con toda su familia, camino del Perú. Muerto en la travesía, su mujer y sus hijos se instalaron en Lima, en casa de su tía Flora, y es en ese momento cuando surge la idea de los antecedentes del pintor. Él se describe a sí mismo como descendiente del virrey de Perú, afirmación discutible, si bien es cierto que Moscoso fue de sangre española y peruana y tuvo una existencia casi legendaria, lo cual dio lugar a que el pintor se considerase a sí mismo aristócrata y salvaje a la vez, y predestinado desde la infancia a una vida exótica y mítica, debido a su árbol genealógico cargado de elementos contradictorios e inusuales. En 1855 la familia vuelve a Francia y se instala en Orleans. Después de pasar cierto tiempo enrolado en la marina, entra Gauguin a trabajar en la oficina de un agente de cambio y bolsa, en la calle Lafitte, gozando de una situación económica tan brillante que le permite contraer matrimonio con la danesa Mette Gad. Para entonces ya había empezado a pintar, conociendo a Pissarro,
quien le había abierto paso entre los demás impresionistas, consiguiendo participar en la quinta, sexta, séptima y última exposición de estos artistas. En 1883 cambia el curso de su existencia. Decide abandonar su trabajo para dedicarse exclusivamente a pintar. Met se queda consternada ante una decisión que podría aportar condiciones económicas desastrosas a la familia. Pero, resignada, como todas las mujeres, decide probar fortuna en Copenhague. La sociedad danesa no estaba acostumbrada a las libertades pictóricas de moda en Francia, y Gauguin es rechazado por su excentricidad. Paul se separa de su mujer y de sus 5 hijos, volviendo solo a Francia con uno de ellos, Clovis, instalándose por primera vez en Pont-Aven, donde se convertirá en el jefe de un pequeño grupo de pintores que le admirará y le seguirá. Sin embargo, su existencia seguirá siendo desgraciada. En una carta que escribe a su hija Lynn le dice: he conocido la miseria extrema que supone pasar hambre y todo lo que se siente por ello. Pero eso no es nada, o casi nada. Se acostumbra uno y, gracias a la voluntad, se llega incluso a reír de ello. Pero hay otro sufrimiento, el que destruye el genio. Sin embargo, no hay que hacerle mucho caso, porque puede llegar a matarte. Con mucho orgullo he conseguido una enorme energía, lo he superado y he querido querer. El 10 de abril de 1887 se embarca con su amigo Charles Laval rumbo a la Martinica. A pesar de contraer fiebres y disentería, Gauguin pinta, siendo este descubrimiento de formas y colores paradisíacos el primer hecho decisivo de su carrera pictórica. El primitivismo, tan buscado por él, lo encuentra en la exuberancia tropical de ese mundo de la primera idea, y su ruptura con el impresionismo se hace total y definitiva. Pero su salud se agrava y vuelve a Pont-Aven para reencontrar a un pequeño grupo, Laval, Émile Bernard, Charles Maillard, con los que convive, sin comunicarse con los otros pensionistas americanos, ingleses, etc., pertenecientes a la Academia Julian. Entre este grupo de pintores nació el cloisonnismo y el sintetismo, que al año siguiente fue expuesto en el Café Volpini junto con la exposición del grupo impresionista. Si se hubiese contentado con instalarse en París, hubiera triunfado como el gran maestro del simbolismo y del naturalismo. En el Café Voltaire había conocido a Verlaine, a Mallarmé, a Mirbeau, quienes opinaban que era un artista muy excepcional, muy desconcertante, complicado y primitivo, claro y oscuro, bárbaro y refinado. Pero Gauguin, incapaz de llevar una vida ordenada, añora a Tati, donde el sueño se transforma en vida real. El 4 de abril de 1891 se marcha desde la Gare de Lyon, dejando a Mallarmé, soñando con el acierto de esa resolución, porque piensa: ¿será Tahití esa nueva tierra prometida del paraíso de la infancia? Esa tierra deliciosa donde se encuentra la felicidad. 2 años pasa en aquel paraje, dedicado a un trabajo intensivo y atroz, a pesar de su precaria salud. El simbolismo que había descubierto en París era para él excesivamente culto y literario. No significaba esa fuerza interior de la naturaleza y esa riqueza del enigma misterioso que existía en Oceanía. Allí encuentra el sentido mismo de la poesía, en los colores y formas de la naturaleza, porque, a diferencia de otros exploradores, Gauguin fue el poeta creador que intentó encontrar y vivir el mito del paraíso perdido, de donde alimentó su genio. Trabajo, ilusión
esperanza. El pintor había aprendido la lengua maorí y en un momento de euforia, de rejuvenecimiento moral, de optimismo, contrae matrimonio con la tahitiana Taura. La perfección de su cuerpo le hace redescubrir temas nuevos en los que el espacio natural y la belleza de los seres inocentes animan la pintura de ese momento. Ahí vamos. Recordemos la casa maorí, Matamua, esa es la casa maorí, Matamua y mujeres en la playa. Nos cuenta: la noche de Tahití es la más extraña del mundo. No existe nada igual, sin un grito de pájaro para encontrar reposo. Por aquí y por allá caen algunas hojas secas que no tienen la posibilidad de generar la idea de ruido. Es como un estremecimiento espiritual. Durante aquellos meses, Gauguin va tomando pequeñas notas de sus anécdotas cotidianas, que serán la base esencial de su manuscrito Noa Noa y la revelación de sus primeros meses en Tahití, donde la inocencia y la simplicidad de la visión será lo más atractivo y perturbador de su obra. Pero la desilusión vuelve a la vida diaria y la ley del dinero, o mejor dicho, la falta del mismo, le hacen despertar de su ensueño. Gauguin vuelve a París con 4 francos en el bolsillo y una salud francamente deteriorada. Trae con él el manuscrito Antiguo culto maorí y su narración Noa Noa, que publicará poco tiempo después con Charles Maurice. En los pocos meses que permanece en París, la suerte se entremezcla con la desgracia. En primer lugar, recibe una herencia inesperada de su tío Isidoro Gauguin, lo cual le permite instalarse dignamente y organizar 2 exposiciones. La primera en la Galería de Durand-Ruel, en la que cuelga 40 obras tahitianas como Cuando te casas, Bajo el Pandanus, etc., de las que consigue vender solo 10 cuadros. Mallarmé, Degas, Bonnard y Vuillard quedaron maravillados. Sin embargo, el público fue incapaz de comprender esas formas y colores exóticos a los que no estaba acostumbrado, calificando, por ejemplo, la obra Eva desnuda como una fémina cuadrumana. La segunda exposición en el Hotel Drouot se cerró con el desastre y esto le decidió a marcharse definitivamente y para siempre a Tahití. Allí encontrará el primitivismo que tanto ama y a sus antiguos amigos maoríes. Pero los sufrimientos físicos ya son atroces. Su corazón está enfermo y sus piernas se hallan recubiertas por un extraño eczema que no se cura en ese clima cálido y húmedo. Conoce entonces la soledad y la desesperación y por si fuera poco se produce la muerte de su hija Lynn. Ante este hecho, Gauguin escribe su testamento espiritual en su obra cumbre, ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Nadie como él puede explicar el significado y la situación anímica con la que pintó este cuadro. Se lo cuenta Charles Maurice. Yo quería morir y en este estado de desesperación he pintado la obra de un tirón. Me agotaba de pintar y tomaba grandes dosis de arsénico. Era demasiado, probablemente. Tenía sufrimientos atroces, pero la muerte no llegaba. Al año siguiente, una tentativa de suicidio. Gauguin ha buscado una imaginaria liberación y no ha encontrado sino la esclavitud de la angustia, la desgracia y la tristeza. Sin embargo, ese mismo año en París le publican en la Rue Blanche su manuscrito Noa Noa y sus obras empiezan a ser cotizadas y Vollard las compra y las colecciona. Mientras tanto, el dinero y la salud
constituyen la dualidad insuperable y maldita de sus últimos años de vida. Envejecido, angustiado, piensa en marchar a las Islas Marquesas para encontrar en su soledad ese último entusiasmo antes de la muerte, que rejuvenecerá su imaginación y generará el reconocimiento de su talento. Se instala en Autona, donde pinta la playa rosa con los jinetes. Allí tiene todo lo que un artista puede desear: el mar, la playa, un gran atelier y un pequeño rincón para dormir. Titula su nueva casa La Maison de Jouir y nos dice: aquí la poesía se desarrolla por sí misma. Es suficiente para dejarse llevar por el ensueño, para pintar lo que sugiere. Sin embargo, problemas con la justicia le condenan a 3 meses de prisión y a 1.000 francos de multa por una acusación de un insulto a un militar de la gendarmería. Todas estas preocupaciones me matan, escribe a su amigo Manfred, comunicándole su duda de volver a Francia. Pero el 11 de diciembre de 1902, en un alarde de lucidez y de amistad extraordinarias, este le contesta: no debes volver, gozas ya de la inmunidad de los grandes maestros, has entrado en la historia del arte. El 8 de mayo la muerte se acerca. Quiero recordar la escena. Gauguin está reclinado con la cabeza escondida entre las manos, llorando con la desolación de las horas que ya se ven próximas al fin. Solo en medio de la noche, frente a frente con la única verdad de su pequeña historia. Nadie oye su llanto ni escucha sus sollozos. De pronto el maorí Tioca entra en el cuarto. Venid, venid corriendo, el blanco ha muerto. Bueno, y Gauguin, ya está. ¡Te falta Van Gogh! Bueno, ahora vamos con Van Gogh, que también se la está, es bastante triste, pero bueno. De origen holandés, nació Vincent en el pueblo de Groot-Zunder el 30 de marzo de 1852, hijo mayor de un pastor protestante. Su juventud fue un cataclismo de ilusiones y de fracasos, y los pinceles, las espadas con las que luchó contra los fantasmas de la soledad, la miseria o la tristeza que acompañaron su vida en los escasos años de su existencia, porque Van Gogh vivió sin compañía, sin amor, sin alegría y sin amistad, únicamente 37 años. Su familia era pobre, así que fue enviado a la galería Goupil de París, donde le emplearon en empaquetar libros y reproducciones. A su hermano Theo, 7 años menor que él, le enviaron a la filial de la Goupil en Bruselas. Esta separación hizo que se desarrollase entre ambos una larga correspondencia, en la que la desesperación del mayor era consolada por el carácter atemperado y optimista del hermano menor. Los primeros años de la vida del pintor estuvieron rodeados de una aureola mística y espiritual. Vincent leía la Biblia y se veía a sí mismo predicando como lo hacía su padre. Sin embargo, el tema de sus sermones, basado en la tristeza y el sufrimiento como premio de la alegría y la felicidad futuras, no conseguía convencer a los feligreses, quienes, en lugar de sentirse reconfortados, salían llenos de inquietud y de desasosiego. Su familia le envió a la Facultad de Teología de Ámsterdam. Aquellos 15 meses de esfuerzo cotidiano fueron insuficientes y no pasó el examen de julio de 1878, siendo recusado en el seminario.
Si no puede ser pastor, por lo menos, piensa la familia, puede propagar como evangelista la doctrina de Cristo. Pero su francés era insuficiente y le fue negado también el deseado título. Vincent se desespera. Su padre acude en su auxilio y gracias a la intervención del consistorio le mandan a la región de las minas de Wasm, cerca de Mons. El espectáculo de la miseria, la pobreza y el horror sórdido de esas existencias daña su imaginación, haciéndole sentirse responsable del sufrimiento ajeno. Y reacciona, privándose de lo necesario, acostándose en un camastro y pasando las noches reconfortando a los enfermos, a quienes los médicos habían desahuciado ya. Esquelético, afectado por el abuso del tabaco y del alcohol y las privaciones, se lo encuentra su padre una tarde, recostado en un saco de paja. Decide llevárselo y Vincent no ofrece resistencia alguna. Su etapa místico-religiosa había terminado a partir de ese momento. Su vida sentimental, poco conocida, se vio rodeada también por el fracaso. Su primera decepción la recibió de Ursula Leyer, la hija de su patrona en Londres, quien se rió de Van Gogh cuando éste le propuso matrimonio. La segunda fue la joven viuda de su primo, quien, fiel a la memoria de su marido, se negó a las demandas del pintor. La tercera, una prostituta miserable de nombre Christine, a la que recogió en la calle estando encinta y con la que convivió una serie de meses hasta el nacimiento del hijo de ella. El cuadro titulado Sorrow la representa sentada, desnuda, con la cabeza entre las manos, como símbolo del triste destino de la humanidad. Finalmente conoce a una vecina que está profundamente enamorada del pintor. A pesar de que Vincent no comparte este sentimiento, decide casarse con ella. Sin embargo, encuentra tal negativa por parte de la familia de su novia que la joven, desesperada, intenta suicidarse. Vincent acude a la clínica de Utrecht para visitarla. Pero este episodio le convence definitivamente de que la vida nunca le brindará la sonrisa de la fortuna y del amor. El 27 de marzo de 1885, la muerte súbita de su padre le genera una crisis moral grave, en la que en su cerebro se empiezan a suceder claridades y oscuridades propias de su incipiente locura. Pero la biografía de Van Gogh está escrita en sus pinturas y a través de ellas vamos a estudiarla, dividiéndola en 4 etapas para mejor claridad. Primero, el periodo de París. Segundo, el periodo de Arles. Tercero, el asilo de Saint-Rémy. Y cuarto, su estancia en Auvers-sur-Oise. En primer lugar, París. La estancia de Van Gogh en París duró solo 2 años, de febrero de 1886 a febrero de 1888. Vivía en las alturas de Montmartre con su hermano Theo, en un mismo apartamento del número 54 de la Rue Lepic. Allí conoció a Lautrec y a los grandes maestros del impresionismo, Monet, Renoir, pero sobre todo a Pissarro, de quien aprendió el uso de las gamas claras y de los tonos luminosos. Ante estos triunfadores, Van Gogh se sentía tímido y pequeño. Pero su vida material y económica continuaban en constantes dificultades. Su amigo Le Père Tanguy, dueño del café donde se reunían a charlar los impresionistas, ni su propio hermano Theo conseguían vender un solo cuadro del pintor. Su depresión se agrava. Sin embargo, en medio de la tormenta que se aproxima, encuentra una temporada de descanso y de equilibrio
yendo durante la primavera de 1887 con Émile Bernard a la casa de Seurat, del que hablaré después, en la isla de la Grande Jatte. Esta será la época de los retratos de Le Père Tanguy. París logró el milagro de cambiar el estilo de Van Gogh. Nunca más volverá a pintar aquellas escenas de los mineros recogidas en el cuadro titulado Los que comen patatas, sino que a partir de entonces recogerá el azul brillante del cielo, reflejado como un prodigio en las aguas profundas del Sena. Segundo periodo d'Arlet. Los 15 meses de Arlet son los más significativos de su vida. Allí descubre los campos áridos atormentados por el sol y una pasión creadora se apodera de su alma, llevándole al paroxismo de su genio. El amarillo empieza a ser su color predilecto y el japonismo que tanto admiraron los impresionistas le hace creer que está en pleno Japón. Entonces pinta sin descanso porque, como escribe Ateo, la estación de las flores es tan pasajera y tú sabes que estos motivos son los únicos que alegran el mundo. Durante el mes de mayo pinta diferentes versiones de los girasoles que cuelga en su nuevo alojamiento de la Rue Lamartine número 2. En esta época su paleta va aceptando nuevos colores y surgen variaciones del azul y el violeta sobre su gran predilecto, el amarillo. El descubrimiento del mar en el mes de junio de ese mismo año en Saint-Marie-de-la-Mer le lleva a representar las tonalidades del verde sobre el azul y el bronce que producen los últimos rayos solares en su reflejo sobre el agua al atardecer. La fiebre del trabajo le hace desconocer la fatiga y pinta sin descanso, llevado por una fuerza mágica. Van Gogh siente pasión por el contraste de la noche. En el cielo de Arlet, las estrellas están tan cerca que el pintor tiene la sensación de poder alcanzarlas. Así lo demuestra en La noche estrellada y en El café por la noche. El trabajo que ha llevado a cabo en la Provenza ha sido sobrehumano. Ha llegado a pintar 200 telas y el autor se resiente de dolor de cabeza y de molestias en los ojos. El 20 de octubre recibe la visita de su admirado Gauguin. Su alegría es enorme. A partir de ese momento tendrá alguien con quien conversar y su triste piso solitario se convertirá en una casa de amigos. Sin embargo, las cosas no suceden como él esperaba. Los dos pintores tienen opiniones radicalmente opuestas. Gauguin se ríe de Van Gogh porque admira a Daubigny y a Rousseau, y sin embargo detesta a Ingres, a Rafael y a Degas. En el atardecer de la Nochebuena se enzarzan en una discusión sobre Rembrandt. Después de cenar, Gauguin sale al campo a respirar aire puro. Detrás de él oye pasos y se encuentra a su amigo con aire de sonámbulo y un cuchillo en la mano. La mirada profunda de Gauguin hace detenerse a Vincent, quien, como recuperando la conciencia, sale corriendo y se encierra en su casa, cortándose la oreja derecha. A la mañana siguiente se lo encuentran desmayado en la cama y de ahí es llevado al hospital de Saint Paul, donde conoce al doctor Rey, uno de los primeros en comprender su genio y su talento. Pocos días después, el 7 de enero, el pintor vuelve a casa y lleva a cabo su autorretrato con la oreja cortada. Pero la Provenza no será ya para él el símbolo de la vida, sino de la muerte. Su desequilibrio es casi total y la idea de la locura la aterroriza. Él mismo
Pide ser internado en una casa de reposo y de esta forma llegaremos a su etapa de Saint-Rémy. Tercera etapa, Saint-Rémy. Recomendado por el Dr. Rey, nuestro protagonista es bien recibido, hasta el punto de obtener una pequeña habitación que él transformará en atelier. Durante un año pintará con mayor fruición que Naglé, llegando a ejecutar 150 telas y más de 100 diseños. De entonces son la silla de Vincent, el jardín del hospital, la butaca de Gauguin, etc. Pero su terror a la soledad persiste. Y durante su estancia en Saint-Rémy tiene 3 crisis definitivas que marcarán lo que le queda de vida. La primera en julio, la segunda en diciembre y la tercera entre febrero y abril de 1890. Durante los accesos de locura, su comportamiento es de auténtico demente, revolcándose por el carbón o comiendo el color directamente del tubo. Sin embargo, superado después de un estado de postración, su lucidez es absoluta. Se le diagnostica epilepsia y esquizofrenia a la par que doble personalidad. Pero sus alucinaciones siempre están inspiradas por un sentimiento religioso profundo. Su círculo vital empieza a cerrarse. Vincent recuerda con nostalgia la Holanda de su niñez, los puertos, los puentes, los barcos, todo el midi francés se había convertido para él en Holanda. Escribe Gauguin a uno de sus amigos. Este recuerdo se intensifica en abril de 1890, cuando realiza las 2 versiones de Cabannes, que no son sino un mensaje de ternura y de melancolía de su Holanda perdida. Cuarto periodo y último, Auvers-sur-Oise. En este pequeño pueblo de la región de Valmondois va a encontrar Van Gogh una persona que será fundamental en el tiempo que le queda de vida. Se trata del Dr. Gachet, amigo personal de Pissarro y de Cézanne, y conocedor de la técnica del aguafuerte que él mismo enseñará a Van Gogh. Gachet comprendió que la manera de devolver la calma a su paciente era animarle a pintar. Por ello, desde el momento de su llegada, el pintor se dedicó a su oficio. La iglesia d'Auvers, el retrato del Dr. Gachet y su último autorretrato, impresionante mezcla de genio, locura y grandiosidad. Son algunos ejemplos de este momento de su terrible historia. Tiempo antes, en enero de 1890, un desconocido le había comprado un cuadro, el primero y el último de su vida. Recibió por él la suma de 400 francos. Nunca más ganó un céntimo por su pintura. Quizá por esta causa su mente se consideraba siempre acorralada por el infortunio. Paradójicamente, su cuadro titulado Los lirios, 1889, fue vendido 100 años después, en 1989, por la casa Sotheby's de Nueva York, por $54 millones, la cifra más alta hasta ese momento de un cuadro del pintor. Un día, el 20 de julio, salió a pasear por el campo, como hacía casi siempre, y en un instante de infinita amargura se disparó un tiro en el corazón. Pero la misma mala suerte que había tenido para vivir, la tuvo también para morir. La bala no le dio de lleno, y herido, agonizante, tuvo tiempo de volver a casa, extenderse sobre su lecho y esperar en vano que llegase el nuevo amanecer, cuya luz no volvería a ver jamás. Theo, avisado, vino desde París y le suplicó que intentase vivir. Pero a Van Gogh ya no le interesaba continuar.
Sus sufrimientos habían excedido todas sus esperanzas. Por ello, con una tristeza inaudita, contesta a su hermano: no, la miseria no terminará jamás. Y aquella madrugada el cielo se tornó oscuro, como agrio, de tormenta. Y es que la naturaleza, más sabia que el hombre, se vistió de luto por un genio al que la humanidad no había sabido valorar. Gracias. Bueno, vamos a ver, ya sabéis que a mí las preguntas no me gustan y que siempre traigo alguna sorpresita. Lo hice la otra vez y lo vuelvo a hacer hoy. Entonces, la sorpresa de hoy son algunos autorretratos de Gauguin y de Van Gogh. Empezamos por Gauguin. Son pocos los autorretratos de Gauguin que han llegado a nosotros. Sin embargo, el 31 de abril de 2019 se celebró una exposición en la National Gallery de Ottawa, Canadá, con todos los autorretratos del pintor. Esta exhibición fue la forma de construir su narrativa personal, sus ideas creativas, persiguiendo sus ambiciones como figura de una vanguardia radicalmente opuesta al impresionismo. Vamos a comprobarlo. Vamos a ver. Este es un primer cuadro de Gauguin, en el que os he dicho al principio, no sé si os habréis dado mucha cuenta, que él era el antecesor, el precedente del fauvismo. ¿Qué características tiene el fauvismo? Básicamente dos. La primera es que el cuadro es planimétrico, es decir, no tiene punto de fuga. Se ve claramente que está pintado en una superficie y que no hay ningún sitio que pueda inducir a caer en la profundidad. Eso es lo primero. Y lo segundo es que en el fauvismo el pintor pinta siempre un cuadro dentro del cuadro, es decir, el cuadro de su autorretrato es el cuadro, y luego eso que hay a la derecha es un cuadro pintado por él, que aunque me he referido antes, que es la Tahitiana desnuda. Eso es una de las características más conocidas del fauvismo. También tengo que decir que el gran representante del fauvismo, naturalmente, no es Gauguin, es Matisse, que ha habido una exposición este año, en Navidad, no sé si ya la han quitado ya, está todavía, pues que entonces ir a verla porque os va a encantar. Esta exposición se hizo hace bastantes años, hace unos 10 o 15 años, en el MoMA de Nueva York, y tuvo la cuantía de 5.000 personas entrando en el MoMA diario para ver la exposición de Matisse. Fue una cosa fabulosa. Bueno, si queréis verlo podéis acercaros. Ahora vamos a ver un segundo autorretrato del pintor, en el que, vuelvo a repetir, se ve la planimetría y se ve el cuadro dentro del cuadro. Ese Cristo que hay ahí es un cuadro muy conocido de él, de la primera etapa, que se llama el Cristo amarillo. Entonces es el cuadro dentro del cuadro. También debo decir que el momento en que Gauguin estuvo en París, pues convivía con una serie de vanguardias y de ismos. ¿Cuáles eran? Era el impresionismo, el preimpresionismo, el puntillismo y el cubismo y el fauvismo. Todas esas vanguardias estaban en París cuando está Gauguin. Por tanto, hay unas interrelaciones muy claras entre una vanguardia y otra. Por tanto, uno puede ser, digamos, representante pues, no sé, de un determinado ismo y al mismo tiempo estar influido por otros que están alrededor, porque todos vivían normalmente en un apartamento que en París, muy cercano a Montmartre, donde se reunían todos los pintores y se daban el conocimiento unos a otros de los que estaban pintando. Bueno, aquí tenemos un tercer autorretrato del pintor, en el que se ve otra característica más del fauvismo, y es el color discordante. Vamos a ver, los impresionistas pintaban más o menos dentro de una gama. Ellos odiaban el negro, por tanto, el negro, no hay nada más que Manet pintaba con negro, pero los demás impresionistas pintaban normalmente con colores
cromáticos, que eran el azul, el verde, el blanco, quizá el gris y a lo mejor el malva. Pero los fauvistas se caracterizan por el empleo del color y del color discordante. Y aquí se ve claramente que no hay ninguna gama de color en este cuadro. Fijaros, por ejemplo, en el chaleco este que está con rojo y azul, en fin, que son colores discordantes. Bueno, ya con esto acabamos con Gauguin. Y ahora vamos a empezar con Van Gogh, que tenemos más autorretratos de él. Algunos críticos dicen que Van Gogh se retrató a sí mismo 30 veces, otros dicen que 42. Sea como fuere, el pintor, observándose a sí mismo en el espejo, consideró que, comillas, la semejanza de la pintura es más profunda que la obtenida por un fotógrafo, porque los cuadros son algo más que la visión. Llegan incluso a rozar la revelación. En todo caso, vamos a estudiarlos detenidamente para comprobar el paso del tiempo en el arte, aunque en este caso el tiempo es corto, porque ya os he contado que vivió solo 37 años. Vamos a ver. Este es un primer autorretrato de Van Gogh, en el que se ve que el cuadro no es impresionista, es puntillista. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las pinceladas están dadas en comas. Podéis mirar la frente, que en lugar de estar pintado en esto como hacen los impresionistas, está pintado como con pinceladas que se unen unas a otras y con la distancia constituyen un solo color. Eso puede observarse perfectamente en este cuadro, por eso le pongo el primero. Se demuestra en la frente, en la cara, en la mejilla, hasta en el sombrero. Todo eso está hecho con pinceladas en coma y se llama puntillismo. Ahora vamos a otro cuadro del pintor que es anterior a este, que quería enseñároslo porque es un momento en el que él todavía goza de una cierta felicidad, pequeña, porque ya habéis visto qué vida más terrible tuvo, pero todavía sus ojos tienen una cierta alegría y una cierta serenidad. Es uno de los primeros de todo este número de autorretratos que os traigo, en el que se ve que el pintor todavía no había envejecido, ni había empezado a existir la locura. Ahora este otro cuadro es muy obvio que es un cuadro puntillista. Fijaros en el sombrero, está hecho con pinceladas en comas muy alargadas, es muy obvio. También se ve eso mismo en la frente y en las mejillas y en todas partes. Os lo he traído para que veáis realmente las interrelaciones entre un ismo y otro, porque una cosa es el impresionismo, otra el puntillismo, lo que os acabo de decir antes. Estos dos cuadros o tres son puramente puntillistas. Sin embargo, este próximo de ahora, que es el autorretrato con la oreja cortada, ya tiene más carácter impresionista. Ya os enseñé antes otro cuadro, porque es que él no hizo un solo cuadro con la oreja cortada, hizo varios. Y por eso os he traído este, que me ha parecido uno de los más interesantes. Bueno, ahora vemos dos cuadros muy interesantes. El de la izquierda es un momento de madurez, de tranquilidad, de alegría, probablemente, dentro de la vida tan terrible que tuvo. Pero todavía no había surgido nada, digamos, de su locura. Y, sin embargo, en el segundo, que está a la derecha, ya se ve que la cosa no va tan bien. Tiene la frente, el pelo le sale mucho más detrás, tiene una mirada triste, como caída, los párpados caídos. Se ve que es un hombre que sufre, es indiscutible. Pero eso se ve mucho mejor todavía en el cuadro siguiente. Pasa lo que han hecho. Aquí se ve que es un hombre que ya está en un principio de locura. Se nota perfectamente por los ojos, que miran estrábicos, que son dos ojos estrábicos, también por el pelo y por el gesto. Nadie que puede mirar ese cuadro sin saber que es un cuadro de Van Gogh y que estaba ya en un principio de locura puede imaginar que es un cuadro de una persona que está normal, porque verdaderamente no lo es. Es un poco ya de complicación. Pero todavía se ve más en el cuadro siguiente, en el que ya ni la cabeza es redonda, los ojos miran cada uno por su lado, es una cara hundida, la mejilla, tiene la barbilla en pico, se ve que es un hombre que está sufriendo, está en una crisis o en una situación tremenda de la vida. Y ya el último que os traigo, ya ahí sí que se ve claramente que está perfectamente loco. Esto está pintado poco tiempo antes de su suicidio. Y se ve pues los ojos que miran de una manera muy triste, los párpados caídos, el gesto también es muy triste. En fin, aquí está claramente descrito que estaba ya muy mal y que ya tenía deseos de acabar con su vida.
Bueno, y ya para terminar, no quiero daros más lata, os traigo dos cuadros que me parecen muy interesantes, que es que el pintor se pinta a sí mismo pintando. Eso es una cosa preciosa. Y hay muy pocos pintores que hagan esto. Pero Van Gogh lo hace al principio de su vida. Se ve que todavía esa cara es una cara de juventud y es una cara en la que el pintor no está sufriendo. Está tranquilo dentro de una tranquilidad, en fin, no, tampoco alegre, pero en fin. Pero se ve que está tranquilo. Y lo traigo porque hay muy pocos pintores que hayan hecho esto, ni impresionistas ni de las demás vanguardias, pero es una cosa muy interesante. Y ya el último cuadro que os traigo es lo mismo, pero es una verdadera maravilla este cuadro. Es una preciosidad. Es lo mismo, el pintor pintándose a sí mismo pintando. Bueno, y ahora voy a terminar con una cosa. Cuando yo esta conferencia la he titulado Van Gogh versus Gauguin o dos pintores al borde de la desesperación. Pero yo cuando escribí esta conferencia, pues la titulé de otra manera, que quizá, pues no sé, engloba un poco más el significado de todo lo que he dicho aquí esta tarde. Entonces el título que yo había pensado, no sé si podéis elegir uno u otro, que más os guste, era Van Gogh versus Gauguin o la amistad, la admiración y el rencor. Muchas gracias. Gracias. Gracias también. Bueno, pues doña Carmen, muchas gracias y gracias a todos ustedes por venir. Yo me veo obligado a recoger el testigo que me han lanzado desde el lateral de convertir esto en... Habrá que darle algún formato de... No sé, sería... Yo te lo organizo, estoy encantada de hacerlo. Bueno, encantada, dicho me así, te lo iba a proponer, no me atrevía. esto se oye poco en la matritense, lo de estoy encantado de hacerlo. Siempre se oye el podríais hacer, pero no el estoy encantado de hacerlo, por tanto, sí, fantástico. Te lo hago en el próximo trimestre, no hay Fantástico. problema de eso. Pues nada, entonces tendremos que darle un... Ya, que habrá que pensarlo. Habrá que organizarlo, pero sí. pues nada, estupendo. Aquí estaremos para seguir escuchando. Estupendo. Esperemos que los próximos pintores sean un poquito más positivos a su vida. Sí, porque, un poco más alegres. francamente, más alegres. Es que estos si no dos... le metes una caña de tristeza o de algo, la cosa siempre es un poco más... Sí, no, el dramatismo siempre encierra cierta belleza, pero vamos, la verdad que lo de los cuadros de Van Gogh, muy interesantes, los autorretratos, efectivamente, y muy marcado. Además es curioso que... a su manera, realmente era muy realista, ¿no? Se pintaba a sí mismo estando enfermo y no oculta que está enfermo, o a lo mejor lo hace inconscientemente. Bueno, no lo lo hace sé. inconsciente, yo no se daba cuenta. Pero francamente lo capta perfectamente. Claro, y esquizofrénico y tantas cosas que Sí, verdaderamente sumadas, no es extraño que le llevara a la locura y después al suicidio. La verdad que, en fin, bueno, esto es lo que tiene a veces la historia del arte. Bueno, pues solamente recordarles, antes de despedirnos, que tenemos una conferencia, la próxima conferencia es bastante significativa. Es uno de estos días, siguiendo la ya largo ciclo, no nombrado como tal, pero que realmente también está constituyendo un ciclo, sobre el recuerdo de gestas españolas un poco totalmente olvidadas, aunque bueno, la verdad es que yo en esto soy optimista, porque últimamente parece que están saliendo a la luz y cada vez más se está recordando todos estos momentos de nuestra historia que, bueno, de los libros de texto están totalmente desaparecidos. El próximo jueves, día 15, tenemos la conferencia de La Coruña al Maluco, 1525-1536, Jofre de Loaysa, Elcano, Urdaneta y Las Andlesmes. Esta conferencia explica la expedición de Loayza al Maluco, que es una gesta de supervivencia y una gesta política que fue la que dio origen a que después se llamara al Pacífico el lago español. Ya saben, bueno, ahora ya el Pacífico, bueno, se ha convertido en una cosa completamente diferente, pero en su momento y durante un buen par de siglos aquello era exactamente un lago español, vamos, el océano más grande del mundo en el que solamente circulaban desde el galeón de Manila hasta todas las expediciones que hubo por incluso estas islas de Tahití, todo esto que
Ahora es un poco triste ahora cuando se ve ahí lo de la Polinesia francesa y todo esto. Al final nos han rapiñado todas las islas del Pacífico. Pero bueno, en fin, recuperaremos la memoria de este momento el próximo día 15. Así que yo les espero aquí porque francamente estoy seguro de que va a valer la pena el escuchar a nuestros conferenciantes. Y nada, muchas gracias por venir y hasta este jueves. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Ya hemos salido.